Gracias, Señor. Ese es el título del tema. Y el primer versículo que vamos a tocar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay dos partes a las cuales me voy a referir. La primera parte, dad gracias a Dios en todo. Algunas versiones dice por todo. El significado de esta primera parte no es fácil de comprender, yo. Aún entre los profesos creyentes, la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Voy a dar dos citas, Romanos 1:21, se hace referencia a lo que acabo de decir. Segunda de Tesalonicenses 3:15, también hace referencia a esto. Miren, aún el profeso cristiano tiene que hacer un esfuerzo para agradecer en la dificultad, para agradecer en el dolor, en la enfermedad, en la escasez. De modo que esta primera parte de dar gracias a Dios en todo, aunque es cortica y muy diciente, no es fácil de comprender y no es fácil de sentir y de aplicar. La segunda parte dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta segunda parte hace referencia a la voluntad de Dios. Y todo absolutamente pasa por ese punto, por la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, que es el concepto de Dios, es el principio de Dios, es el deseo de Dios, ¿verdad? Es el proyecto de Dios, son los planes de Dios para nosotros. Esta es la voluntad de Dios. A lo largo de mi experiencia, yo he acuñado muchas frases. Una de ellas dice, todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Él permite es necesario. Y sea lo uno o lo otro, siempre es con un propósito. ¿Eso qué significa? Que siempre Dios tiene el control de todo cuanto sucede. El ojo escrutador de Dios está pendiente de todo. Nunca se me ha olvidado una experiencia, no es anécdota, es una vivencia que me contaba mi abuelita. El caso es que mi abuelita me contaba de su bisabuela. A la bisabuela de mi abuela se le murieron 4 hijos en el término de un mes. 2 un mismo día. Pero lo relevante de esta historia, en cada situación de estas tan duras, y me decía la abuelita que siempre ella decía, hágase la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana? ¿Te das cuenta? Este es un caso extremo de sufrimiento y dolor. Y sin embargo, sabía perfectamente que todo dependía de la inapelable voluntad de Dios. Miren, para comprender bien este mensaje, este texto, nosotros tenemos que recordar que estamos en medio de un conflicto entre Cristo y Satanás. Y querramos o no, nosotros estamos involucrados. No necesariamente tenemos que elegir de qué lado estamos, del lado de qué ejército estamos. La palabra de Dios es clara cuando dice, el que no está conmigo, está contra mí. De modo que no hay términos medios, nadie puede decir, yo no estoy ni de uno ni de otro lado, nadie puede decir, yo soy neutral, esto no me compete, no. No hay ese término. Solamente hay 2 bandos, solamente hay 2 ejércitos. O estás del lado del ejército de Cristo, o estás del lado del ejército del enemigo. Y en toda guerra hay lesiones, hay afectados. Algunos salen ilesos, algunos pierden la vida. Cuando uno dice, da gracias a Dios en todo, puede uno entender que ¿por qué hay que dar gracias en medio del dolor, de la tristeza, de la calamidad? En medio de un accidente hay
una dimensión celestial que se llama los ángeles, la cuarta dimensión celestial, el ministerio de los ángeles que está al servicio de la obra de Dios. Ellos están actuando, frenando el ímpetu, la bravura, la furia, la ira de los ángeles del mal. Porque si no fuera así, el enemigo diera su golpe de gracia, exterminio de los hijos de Dios. Lo ha intentado, pero los ángeles de Cristo no se lo han permitido. Una vez, estando en el colegio donde trabajé, un jovencito haciendo malabares con la bicicleta de su casa al colegio, parece que se cayó y al caerse se partió el brazo. Yo estaba cerca y pude acceder enseguida a auxiliar allí, y lo primero que yo le dije, dale gracias a Dios. Y la respuesta de él tiene sentido, darle gracias a Dios por partirme el brazo. Yo le dije, mira, quien provocó esto no quería únicamente partirte el brazo. Quien provocó esto quería la destrucción completa de tu vida. ¿Y por qué no se dio? Porque ellos no son autónomos. Ellos no pueden actuar por sí solos. Ellos tienen que pedir autorización. Y así como están los ángeles del mal buscando robar la paz, destruir, causar dolor, así están los ángeles de Cristo ya trabajando, tratando de impedir que esto suceda. Por eso tienes que darle gracias a Dios, porque pudo ser peor. La manifestación de gratitud debe ser de acción, no de palabras, de compromiso, de entrega. Y hay un himno, el himno número 557, se titula ¿Qué estás haciendo por Cristo? A nosotros nos encanta de la palabra de Dios las promesas, nos encantan las bendiciones, nos encantan los milagros, pero compromiso no queremos con el Señor. Y fíjense que la primera estrofa de ese himno dice, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras Él vida te da? Sabe que celebramos todos los días el don de la vida, pero ¿qué estás haciendo por Cristo? Y viene una parte de esa primera estrofa, dice, sembrando estás su palabra, o te hallas durmiendo quizás. Este himno nos recuerda que la comisión que nosotros atendemos es la de id y predicad, id y predicad, id y enseñad, haced discípulos, id y bautizad. Y termina diciendo la primera estrofa, ¿qué estás haciendo hoy por Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. De modo que aquí hay unas grandes lecciones, ¿verdad? Y viene el coro, dice, ¿qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo? Hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, Alexander. Te dio su gracia, Narvi. Fernando Kevinson, te dio su gracia. ¿Tú qué le darás? La segunda estrofa es hermosa. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cristo es tu Rey. Cristo es tu Señor. Y ahora viene algo que tiene que ver en una relación horizontal con nuestro prójimo. ¿Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor? Recuerden que Cristo dijo, cualquiera que hiciere algo por alguno de mis pequeñitos, a mí lo hacéis, a mí lo hacéis. Y la última estrofa dice, ¿qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. De modo que, apreciado, esta última estrofa es muy apropiada porque está hablando del tiempo del fin. Pronto anochecerá, espiritualmente y en la realidad.
De modo que si usted le echa un rápido vistazo a este himno del 557, nos daremos cuenta que la gratitud por todo cuanto Cristo nos ha dado no es de palabras, es de hechos, es de compromisos, es de acción, es de entrega. De modo que cuando nosotros decimos gracias, Señor, pero nos sustraemos de nuestro compromiso espiritual con el Señor, esa es una gratitud que el Señor rechaza, no acepta, porque es una gratitud únicamente de palabra. La Biblia tiene historias de acción de gracia y numerosos textos de acción de gracia. Por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es una acción de gracias. Ese era un momento histórico, un momento en que el profeta eligió para levantar un altar. ¿Y por qué lo eligió? El Señor había librado al pueblo de Israel de los filisteos, sirviendo como testimonio del poder y la fidelidad divina hasta ese momento, y que se usa hoy. Esta frase se usa con frecuencia: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero yo quiero resaltar tres partecitas. La primera que voy a resaltar es acerca de la gratitud. Esta es una forma de expresar agradecimiento por las bendiciones y liberaciones recibidas, ¿verdad? La segunda que voy a resaltar es la parte testimonial. Es una forma de reconocer, ¿cierto?, la intervención divina en los momentos difíciles. Y la tercera es la esperanza, porque los testimonios, las expresiones de gratitud animan a confiar en Dios para los desafíos presentes y futuros. En resumen, la frase hasta aquí nos ha ayudado Jehová es una declaración poderosa de fe y gratitud. Miren, hoy podríamos hablar sobre la gratitud del corazón de Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, cuando Dios le concedió los deseos de su corazón, de tener un hijo varón y terminar con una vida de humillación, terminar con una vida de esterilidad, tener hijos, o al menos un hijo. Entonces, el hecho más relevante estaba de esta historia en la motivación, en el propósito de esta petición. ¿Cuál era el propósito de esta petición? Quiero, solamente leyendo un par de versículos, confirmar esto. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 1, en los versículos 10 y 11. Miren cómo dice: ella, refiriéndose a Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el versículo 11 dice: e hizo voto. ¿Están escuchando eso? E hizo voto, compromiso, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y ahí viene el compromiso, ahí vienen los votos. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero hoy no voy a hablar de la acción de gracia de Ana. Hoy voy a hablar de la acción de gracia de otra personaje, de otra mujer. Voy a hablar del motivo y los alrededores de un personaje llamado María. Pero María, hay tantas mencionadas en la Biblia, era un nombre muy común. Mire, María está relacionada con varios nombres.
Miren lo que dice Lucas, capítulo 8, versículos 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Dice, los 12 con él, los 12 discípulos o apóstoles con él, versículo 11. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Presten atención a ese detalle. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y miren lo que dice a continuación. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahí ya el relato es específico, ¿verdad? María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Saben que el nombre de María Magdalena, ella lo derivaba de su gentilicio. Ella era de Magdala, y Magdala era una región de Galilea, y Galilea era una región que quedaba al norte de la Palestina, bueno, de la época de Jesús. Venía Judea, seguía arribita un poquito al norte Samaria, y enseguida más al norte Galilea. Y al lado oriental quedaba el mar de Galilea, el lago de Genesaret o mar de Tiberias, tenía varios nombres. Y en la otra costa, la opuesta, estaba la región de Decápolis, y allí recordemos que en la parte costera estaba Gadara. Ahora, ¿por qué refiero esto? Miren lo que dice Mateo 15:39. Dice, entonces despedida la gente, entró en la barca, se está refiriendo a Jesús, y vino a la región de Magdala. Esto en el contexto de el extraordinario milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, luego de que Jesús fuera por segunda vez a Decápolis. La primera fue cuando fue expulsado después de haber hecho la obra maravillosa de restitución, de liberación, ¿verdad?, de sanidad espiritual de aquellos 2 gadarenos poseídos por el enemigo. Luego en la segunda vez que fueron, la obra misionera que hicieron estos 2 fue tan intensa que la primera vez lo echaron, pero la segunda vez que fue lo recibieron con gran gozo, ¿verdad? Y las multitudes se iban sumando y se iban sumando, venían con él, ¿verdad? Ya no les importaba absolutamente nada de frío, calor, sol abrasador, sed, hambre, fatiga, no les importaba nada. Su anhelo era estar ahí para escuchar a Jesús. Y allí, luego de 3 días, ¿verdad?, Jesús notó la necesidad de alimentarlos, porque si los enviaba de regreso, muchos se desmayarían, ¿verdad? Entonces ahí hace el poderoso milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y allí entonces, en esa zona, ¿verdad?, que queda en la parte sur oriental del mar de Galilea, es cuando dice Jesús, dice, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces, hago esto para resaltar, ¿verdad?, que Jesús nombra esta región. De allí era María, llamada María Magdalena. Ahora, en el contexto de la crucifixión de Jesús, miren lo que narra el mismo Mateo. Mateo 27, 55 y 56. Dice, estaban allí muchas mujeres. Estoy hablando en el contexto de la crucifixión. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. El versículo 56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena. Yo hago énfasis, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeos. Y otro testigo presencial, que fue Juan, no el Bautista, el evangelista, también, que estaba ahí a los pies de la cruz,
Dice Juan 19:26, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, una María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, otra María. Y termina diciendo el texto, y María Magdalena. Y no solamente eso, sino que ella, hablando de María Magdalena, lo acompañó hasta su sepultura. Lo dice Mateo 27, 59 al 61. Dice, y tomando José el cuerpo, José de Arimatea, recuerdan que se quedó junto con Nicodemo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Lo sepultaron y se fueron. Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Tremendo. Yo no sé si tú te has percatado, no sé si has notado con qué énfasis se habla de María Magdalena. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Por qué la Biblia hace tanto relieve sobre esta mujer? Miremos. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? En nuestro idioma, en nuestro lenguaje lo llamamos domingo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Miren, esta visita tempranera tenía un propósito especial. Y el propósito especial lo relata la Biblia. En Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Qué espíritu de amor y de gratitud el de María Magdalena para con Jesús. María no quería desprenderse de Jesús, apreciado. No desaprovechaba oportunidad para estar a su lado. Era su prioridad. El corazón agradecido de María Magdalena, que va a ser exaltado por el mismo Jesús, que ahora vamos a ver. Miren, luego de la muerte y resurrección de Lázaro, un hombre llamado Simón, el cual Jesús había sanado de lepra en la región de Betania, ofreció en su casa en Betania un banquete de gratitud. Y allí llegó María Magdalena, María la hermana de Marta, María la hermana de Lázaro, la María de la cual se está haciendo énfasis. Quiero leer textualmente como aparece en Lucas capítulo 7, 36 y 50, porque aquí está la esencia de la acción de gracias de esta mujer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Aquí se está refiriendo al mismo Simón. Dice, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una de las mujeres de la ciudad, aquí lo dice de manera general, pero hay pasajes, ¿verdad?, entrecortaditos en los evangelios que refieren que esa era María Magdalena. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, tremendo este detalle, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro es un material como arcilloso, digámoslo así, como loza, en donde se acostumbraba, ¿verdad?, a hacer una ampolla, y una ampolla cerrada completamente, y dentro de esa ampolla se inyectaba, se colocaba el perfume fino, de modo que para poder acceder al perfume había que partir la ampolla ya para poder extraer su contenido. Dice, trajo, ¿verdad?, un frasco de alabastro con perfume. Otros evangelistas relatan el tipo de perfume, que era de nardo puro. Dice, y estando detrás de él, María Magdalena detrás de Jesús, detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar
con lágrimas sus pies y los enjugaba, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora bien, vean ustedes el contraste, la acción de esta mujer y la acción del anfitrión. Cuando esto lo vio el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, o sea, en su interior, sin saber que hay uno que lee los pensamientos. Dijo para sí, refiriéndose a Jesús casi de una manera despectiva, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Tremendo, que es pecadora. Apreciado, y el que lee los pensamientos dice a partir del versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, ahora ya sabemos que el fariseo era Simón, el anfitrión era Simón el leproso. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Recuerden que estaban en un gran banquete, en una gran mesa extensa, ¿verdad? Y había muchos invitados. Di, maestro. Y Jesús, usando un método muy usual en él, le refirió esto, le contestó como parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dijo a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús, rectamente has juzgado. Y vuelto entonces a la mujer, ¿a quién? A María Magdalena. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. Y a ella, ¿a quién se refería a ella? A María Magdalena. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En Juan capítulo 12, versículo del 1 al 7, rápidamente dice, 6 días después de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena a la que nos acabamos de referir, la cena de Simón, que también era de gratitud porque Jesús le había sanado de lepra. Dice, y le habían hecho allí una cena. Y miren lo que dice, Marta servía. Marta, la hermana de Lázaro, la de Marta María, Marta servía, ¿ya? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús. Entonces María, se refiere a María Magdalena, tomó una libra de perfume de nardo puro. Ahora sí desnuda el tipo de perfume. Dice, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los jugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Saben que si ustedes leen bien la Biblia, esta historia, esta acción de María mereció el reproche de muchos presentes, entre ellos de Judas Iscariote, que era el tesorero de la obra, ¿verdad? Porque él sustraía ahí de la bolsa, sustraía para sí mismo. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Tremendo. ¿Sabe que esta mujer había comprendido lo que no habían comprendido los apóstoles, los discípulos, los 12 que iban con Jesús? A pesar de que por 19 veces Jesús había pronosticado, había profetizado, había dicho, moriría y al tercer día resucitaría. Esta mujer sí lo comprendió. Y ahí sí, viene el detalle,
de Mateo 26, del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, ahora es más específico, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Miren lo que viene, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Impresionante, impresionante. Prepararlo para retardar el proceso de descomposición del cuerpo, que es normal en alguien que ha muerto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y van 2000 años predicándose sobre la acción de gratitud, la acción de gracias de esta mujer. Miren, apreciado, María Magdalena no le importó que su ofensor era el que daba el banquete y que su ofensor era el que estaba allí. ¿Por qué? Porque lo único que le importaba era estar al lado de su Salvador, de su Perdonador. Sentía tal gratitud que es para nosotros un ejemplo de acción de gracias. No importa cuánto haya el hombre caído, haya corrido y se haya apartado de Dios. Si un día vas a sus pies y te confiesas y obtienes el perdón, que es instantáneo, haces como dice el himno. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Te dio la vida, ¿tú qué le harás? Te dio el perdón, ¿tú qué le harás? Vas a Él con acción de gracias. Llevas tu testimonio para que abra puertas ante otros. ¿Qué estás haciendo por Cristo?